Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, me había alejado de las redes sociales, ya tenía mucho tiempo que no publicaba nada. Y a raíz de un comentario que escribí en una felicitación de mi cumpleaños de una amiga, eh, yo ahí publiqué que me he mantenido alejado de las redes sociales porque de alguna manera eh, he tratado de resolver muchos problemas, tanto emocionales como cuestiones económicas y principalmente cuestiones de índole física y emocional con respecto a mi hija, porque es la que más ha sufrido. Y yo tratando de digerir todo ese tipo de situaciones que me han ocurrido durante estos últimos años y que desgraciadamente mis papás pagaron muy caro, lo pagaron con sus vidas, por la indolencia, por un par de hijos que han aparentado que han sido unas excelentes personas cuando que son un asco. Pero lo que yo diga sale sobrando. Y a raíz de que, bueno, a raíz de esa publicación que hice donde yo afirmo que mi papá no murió de un infarto al miocardio como aparece en su acta de defunción, sino murió de tristeza, murió de soledad y murió prácticamente abandonado en su silla, solito. ¿Y por qué afirmo esto? Porque, de hecho, mi papá había tomado una actitud de como de demencia senil, como de decaimiento físico, como de dependencia ante mis hermanos. Y como que mi papá ya no escuchaba o se le olvidaban las cosas, cosa que era falso. Porque mi papá lo que hizo fue actuar. ¿Y por qué afirmo esto? Porque mi papá tenía problemas. De hecho, cuando mi mamá falleció, yo hice unos videos. De hecho, desgraciadamente, logré recuperar una película de cuando mis papás se casaron. Ahí la tengo en mi canal. Y curiosamente, un tipejo, doctor en ciencias, una disculpa, el señor es licenciado en informática con maestría y doctorado. Se tomó la molestia de que en cuanto yo subí ese video a mi canal de YouTube, el señor tomó ese video y se lo mandó a toda mi familia. A toda mi familia. ¿Cómo me di cuenta? Porque días después que yo les empecé a compartir el video, me decían, no, es que ya Miguis nos lo compartió. O sea, el señor se metió a mis redes sociales, tomó ese video y se puso a difundirlo. En fin, también publiqué un video donde yo comentaba de las 3 cosas que mi mamá me había entregado prácticamente 2-3 meses antes de morir mi mamá. Como que mi mamá ya presentía que iba a fallecer. Pero bueno, ese video, esta persona que se robó mi video y lo compartió, bueno, vamos a decirlo, lo tomó prestado para compartirlo. También publicó en las redes sociales donde él pedía apoyo de cómo retirar un video que estaba perjudicando su imagen y principalmente a un menor de edad, que él se refería a su hijo. Ese video yo lo dejé muy poco tiempo, no por esa publicación, sino yo después me enteré, porque ese video a mí nada más me interesaba que lo vieran muy pocas personas. De por sí mis videos tienen muy pocas visualizaciones, eso no es importante. Pero sí me interesaba que ese video lo vieran ciertas personas en específico, porque mi mamá falleció de una manera también bastante desagradable. Por cuestiones emocionales, que fue lo que más le afectó. Y la mayoría de las personas mayores mueren de eso, de tristeza, de decepción, de abandono, de soledad. Y mi papá murió de eso también. Mi papá murió de tristeza, murió... Pero bueno, tengo que mostrarles evidencias. Mi papá había aparentado tener un problema de audición, un problema de memoria, de dependencia,
cuando que mi papá era todavía, yo traté en la medida de mis posibilidades hacerlo independiente, a pesar de que perdió definitivamente la vista después de que mi mamá falleció. Cuando a mí me lo entregan, mi papá ya llegó ciego y mi papá todavía alcanzaba a ver con el único ojo que todavía le servía. Él veía más o menos como si viéramos a través de un tubo. Entonces, él sí podía enfocarse y ver con ese ojo que aún le servía perfectamente bien y valerse por sí mismo. Y les voy a mostrar unos videos donde se puede ver la claridad mental que mi papá conservaba después de que mi mamá ya había fallecido. Pero bueno, tengo que mostrar las evidencias. Muchas personas este día lo celebran. Yo trato de celebrar todos los días con las personas que realmente son allegadas a mí, cercanas a mí. Y tengo que mostrar evidencia de lo que afirmé en mi publicación. Y pues yo creo que ya es tiempo de empezar a destapar la cloaca. ¿Por qué? Porque mis papás ya fallecieron. Yo mantuve silencio durante muchos años en respeto a mis papás, principalmente para ellos. Pero bueno, dicen que la verdad tarda, pero cuando llega, tiene que llegar. En realidad a la gente no le interesa, pero desafortunadamente cada vez se publican más en las redes sociales el maltrato, el abandono, la desatención hacia las personas mayores. Mis papás ya fallecieron los dos. De mi mamá no tengo evidencias de lo que estoy afirmando, pero de mi papá afortunadamente sí pude guardar algunas evidencias y que de su viva voz vamos a poder escuchar. Esto lo hago porque tengo un hijo, tengo dos hijos. Una hija que es una maravilla, es mi orgullo. Es una jovencita que desde que entró a la secundaria se ganó una beca con Fundación BBVA Bancomer. De hecho, les estoy muy agradecido. Yo me acerqué con los del las becas que da el gobierno. Yo, a pesar de que durante ya tengo bastantes años batallándole con trabajo, pero tengo algunos oficios que me han ayudado a seguir adelante, amigos y algunos familiares que no nos han dejado, nos han tendido la mano, cosa que de verdad les agradezco de todo corazón. Prima Irma, Polo, Adrianita, mi amigo el Capitán Álvarez, mi compadre, Betty, que a pesar de que han pasado muchas cosas, también estoy muy agradecido, sobre todo con ese amor que a mi papá le diste en vida, que sin tener ninguna necesidad le diste de comer. A veces llegaba yo de trabajar y te encontraba sentada leyéndole un libro a mi papá. Entonces mi papá tenía una muy buena memoria. Ya lo van a ver ahorita en el video que les voy a mostrar. Tenía una claridad mental asombrosa. De hecho, yo en ese video lo increpo, le hago preguntas de repente para ver qué tanto reacciona mentalmente y ver si esa persona que dijeron que era una persona inútil, una persona que ya no escuchaba. Mi papá aparentaba no escuchar porque cada vez que iba en la temporada de frío a Lázaro Cárdenas, Michoacán, con este hermanito doctor en ciencias, escuchaba los pleitos, las agresiones verbales que se tenían él junto con su mujer. Yo con las mujeres de mis hermanos no tengo ningún problema. Mis respetos para esas mujeres. ¿Por qué razón? Y de hecho les tengo respeto porque ven por sus papás, porque los cuidan, están atentos, están atentas, ven por ellos, los ayudan. Y por esa simple razón tienen mi respeto. Que hayan tratado de la jodida la mujer de mi hermanito Lázaro Cárdenas a mis papás, ese es otro boleto. No tenían por qué tratar bien ni a mi mamá ni a mi papá esa mujer. Pero el otro infeliz, tú no tienes perdón. Y como
Cuando le dije a mi hermanito, el abogado, porque tengo un hermano abogado, es una persona mediocre, si le hicieran un examen de ortografía lo iba a reprobar, yo no sé cómo pasó la universidad, la UNIVA, de ahí de Zamora. De hecho, mi hija por eso no quiso estudiar en esa universidad. Le dio vergüenza cuando se dio cuenta de la pésima ortografía y de este sujeto. Pero bueno, ya eso es, ya lo veremos más adelante. Bueno, cuando yo le comenté a ese sujeto, a mi querido hermanito el abogado, de la situación de maltratos que mi papá padecía y sufría, y yo de hecho le dije, este sujeto se va a arrepentir. Y me amenazó mi hermano el abogado, me dijo, si tú le haces algo a mi compadrito, no te la vas a acabar, porque entonces sí me vas a conocer. O sea, advertido ya estoy. Pero tengo que darles herramientas para que puedan demandarme mis queridos hermanitos. Les deseo lo mejor y pues aquí las evidencias de lo que les comento. Voy a pasarles las imágenes del acta de defunción de mi papá. En el acta de defunción aparece que mi papá nació en el estado de Puebla, cosa que es falso. Mi papá nació en el estado de Hidalgo. Tanta fue la urgencia de incinerar a mi papá. Mi papá no quería ser incinerado. Mi mamá sí, porque ella muchas veces me dijo que quería comprar ahí en la iglesia, en el santuario de Zamora, quería comprar unos nichos. Muchas veces me dijo, y dice, hijo, vamos ahorrando para comprar unos nichos. O sea, mi mamá no tenía problemas con la incineración. El que no quería ser incinerado fue mi papá. Sin embargo, mis hermanitos dijeron que no, que mi mamá no quería ser incinerada. De hecho, cuando ella falleció, yo no fui a su sepelio por estas lacras que trataban muy mal a mi mamá. No le hablaban a mi mamá era la que le tenía que estar hablando a ellos, y si acaso era una vez por semana. Pero bueno, ¿por qué les comento esto? Porque en el acta de defunción aparece que mi papá nació en Puebla. También ahí aparece que recibió atención médica y que mi papá falleció el 14 de febrero, un lunes 14 de febrero del año pasado, del 2022, a las 4:30 de la tarde. Este sujeto era cuando él iba a darle de comer a mi papá en la tarde. Mi papá había que ponerle las gotas en la mañana, a mediodía, en la tarde a la hora de comer y en la noche. Bueno, mi papá perdió su único ojo después de que falleció mi mamá porque le ponían gotas caducadas a este sujeto. Porque estaba solito. Mi papá iba con la ilusión de ver a mi compadre Juan y a mi comadre Lupe, unas maravillosas personas que también eran compadres de mis papás y que los conocieron cuando mis papás llegaron a vivir a Lázaro Cárdenas. Llegaron a vivir a Playa Azul, Michoacán, en el año de 1985 y los conocieron en el 87. Desde entonces conservaron esa hermosa amistad con mi compadre Juan y mi comadre Lupe, y cada vez que mi papá y mi mamá iban a Lázaro Cárdenas, todavía en vida mi mamá podía llevar a mi papá y salirse y estar con mis compadritos. Cuando mi mamá fallece, mi papá iba con la ilusión de ver a mi compadre, porque mi compadre se desvivía en atenciones para con mi papá. Sin embargo, este sujeto, el doctor en ciencias, le cerró la puerta a mis compadres. No dejaba que mi papá viera a mis compadres. De hecho, mi papá ya se había quejado anteriormente de eso, con tristeza, y escuchaba los pleitos, las agresiones verbales que se tienen este sujeto con su mujer. Y a mi papá eso lo lastimaba. De hecho, mi papá se fracturó su pierna justamente después de que mi mamá fallece en la casa de ese sujeto. Ya no me lo querían entregar. Mi papá regresó a mi lado. Según ellos decían que yo lo maltrataba, que yo lo trataba mal, y que mi hijo, que yo ya no soy su padre desde que él tiene 17 años, desde que yo recuperé a mi hija, cuando mi hija tenía 10 años de edad. Yo para mi hijo dejé de ser su padre, soy el peor sujeto del mundo. Todo lo que hice por él, desde antes de que naciera, hasta el día en que me separé de su madre, yo dejé de ser su padre. Yo soy el peor hombre del mundo para él. No me respeta. Ha publicado en sus redes sociales, de eso ya lo veré también más adelante,
Y quien le metió gran parte de todo ese daño fue este sujeto, el doctor en ciencias, su madre y otros sujetos. Y hay más información, pero que no la tocaré ahorita. Pero ¿por qué estoy comentando todo esto y lo estoy tocando de esta manera? Porque en el acta de defunción de mi papá, como ya lo mencioné, era tanta la premura por incinerarlo, porque fallece el día 14 y el día 15 lo incineran. O sea, fue rápido, porque si no, yo hubiera pedido un acta que le hicieran a mi papá una autopsia para ver si efectivamente había muerto mi papá de un infarto, cosa que no ocurrió, porque yo se hubiera exigido que a mi papá se le hiciera una autopsia. Pero sabiendo ellos lo que habían hecho, al sujeto, al abogado, le urgía deshacerse de mi papá también, porque le urgía, según él ya había vendido su casa desde el mes de diciembre. Y eso me lo dijo una semana después de que mi papá falleció. Pero bueno, también en esto se comenta en el acta de defunción que mi papá recibió atención médica, cosa que fue falso. Y digo que fue falso porque mi papá fallece en el acta de defunción a las 4:30 de la tarde. Mi papá tenía servicio médico del IMSS y del ISSSTE. O sea, tenía ISSSTE por parte de este tipejo y mi papá era pensionado. Él se había pensionado y tenía servicio médico del IMSS. Y el IMSS estaba ahí cerquita. La clínica Fátima y el IMSS están pegaditos. O sea, ¿por qué mandarlo, según él, en atención médica a la clínica Fátima cuando que la clínica del IMSS estaba cerca, pegadita? O sea, están a unos metros. Y tanta fue su premura que lo incineran inmediatamente. Pero bueno, veamos la salud de mi papá, su salud física, su claridad mental y cómo fue que él se fue autosaboteando de alguna manera física y emocionalmente para aparentar algo que en realidad no ocurría. Les mando un saludo. Las razones de que te hago esas preguntas es porque trato de comprender o entender, pero quiero tu versión. Tú me habías comentado que habías ido a visitar estuviste yendo a Cuautepec a recuperar unas tierras de mi abuela. Yo en su momento platiqué con mi tío Rogelio, en paz descanse. Mira, yo iba a Cuautepec precisamente a recuperar los terrenos que decía tu tío Juan, que era el presidente municipal de ahí de Cuautepec. ¿Mi tío Juan de quién? ¿Por parte de quién? Por parte de mi papá. Era el presidente municipal de ahí de Cuautepec. Y le dijo a mi papá, dice, tío, dice, usted tiene unos terrenos aquí que ¿Mi tío Juan, hijo de quién era? Pues no, ahora sí que es hijo de una hermana de mi papá. ¿Todavía vive? No, ya no. Ah, pues dices, es hijo. Ya falleció. Por eso. Ahora te escucho. Entonces le dijo a mi papá, dice, tío, dice, usted tiene mi abuelita. Dice, tío Juan, hijo de quién era, de qué hermana de mi abuelo. Hermana de mi papá. Por eso, pero ¿cómo se llamaba? No, yo nunca supe cómo se llamaba mi tía.
Ni la mamá de tu tío Rogelio, nunca supe cómo se llamaba mi tía. O sea, mi tío Rogelio y mi tío Juan no eran hermanos. No. Eran primos. Eran primos. ¿De diferentes mamás? No, sí, de diferentes mamás. Por eso. Exactamente, y de diferentes papás. Ajá. Entonces mis tías, las dos hermanas, se casaron con los dos hermanos López. Por eso era Juan López y Rogelio López Olmedo. Entonces, le dijo Juan que cuando era presidente municipal, Juan, dice, tío, dice, usted tiene unos terrenos aquí que eran de mi abuelito, y ¿cómo se llama? La gasolinera. ¿Y cómo fue que se quedaron con esos terrenos esas personas? Porque estaban intestados. Entonces mi primo Juan, le dijo a mi papá, dice, tío, dice, usted tiene unos terrenos aquí, nada más que necesito, dice, unas firmas de mis tías, o sea, de mi tía, las que vivían, de mi tía Clara, de mi tía Tomasita, y dice, yo necesito unas firmas de ellas, dice, para que usted ya tome posesión de ese terreno, porque nomás estaba peleando el puro terreno de donde es el seguro social, porque ya donde era la gasolinera, ya la había vendido mi abuelita. Entonces, dice... Entonces no era intestado, sino que ya tu abuelita en paz descanse ya había hecho negocio. Sí, ya, porque de esos terrenos, de ahí estaba sobreviviendo mi abuelita, porque ya no, ¿cómo se llama? Ya no tenía dinero, porque ya, ¿cómo se llama? La había dejado, ahora sí que el terreno es mi abuelito. ¿Cómo sin terreno tu abuelito? Sí, mi abuelito tenía varios terrenos. Sí, pues, pero dices que murió cuando mi abuelo estaba joven. Pues sí, porque vino la revolución, y en la revolución fue cuando le quitaron varios terrenos. Ajá. Entonces, ese terreno de la gasolinera, lo vendió mi abuelita para que, ¿cómo se llama? Tuviera ¿cómo se llama? Entonces, ¿por qué decía mi tío Juan que ese terreno estaba intestado? Porque mi abuelito los intestó, más bien le prestaron dinero para, no sé para qué sería, pero parece que tengo entendido que mi abuelito, esos terrenos estaban intestados. Más bien ese terreno nomás era el puro terreno de la gasolinera. ¿Y tú por qué me dijiste que también el terreno donde se construyó el colegio de Lourdes también era de mi abuelo? ¿Cuál? Donde se construyó el colegio de Lourdes. No, eso fue un cambio. Un cambio que hicieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entre entre Carlos Macías, y porque también él era primo. Carlos Macías fue presidente municipal. Entonces le dijo a mi tío, tío, usted no va a recuperar ese terreno. ¿Cuál terreno? El terreno donde es la escuela ahorita, la escuela donde es el seguro social. Mira, el terreno de donde era el colegio Lourdes, donde es el colegio Lourdes, fue un cambio que hizo mi papá con Juan, y fue por mediación del padre Enrique Por eso, Salazar. pero esos terrenos, ¿de quiénes eran? ¿De quiénes eran esos terrenos? No podía decir. Entonces, ¿por qué dices que era un cambio? Sí, porque fue un cambio que tenía el padre. El padre hizo el cambio, no sé si sería del clero, de los terrenos esos donde es el colegio Lourdes. Entonces hizo mi papá y el padre hicieron un cambio nomás de, ¿cómo se llama?, del terreno de Lourdes y el seguro social. Entonces ese terreno donde es el seguro social sí era de mi abuelito, y sí era, ¿cómo se llama?, y no estaba intestado, porque ese terreno ahora sí que lo expropió Carlos Macías para que ahí se hiciera el seguro social. Entonces ese terreno sí pertenecía a mi abuelito, el terreno del seguro social. Yo no tenía ningún documento, pero el licenciado Vargas de allá de Pachuca
sí tenían los papeles ¿cómo se llama? Meritaban el terreno. Entonces se los iba a dar a mi papá. Entonces yo tenía un documento donde constaba que esos terrenos sí eran de mi abuelito, el terreno del Seguro Social. Entonces yo fui a Tulancingo y sí, efectivamente, esos terrenos pertenecían a mi abuelito. Entonces sí estaba yo peleando en los terrenos por mediación ¿cómo se llama? Del bien. Entonces ahí fue donde, y yo le gané al presidente municipal de ahí de Cuautepec, de Cuautepec y de Tulancingo, porque yo ya llevaba un documento donde constaba que esos terrenos sí eran propiedad de mi abuelito, de mi abuelito, de mi papá, por mediación de las firmas que ya le habían dado mis tías a mi papá. Entonces sí era un documento válido. Entonces ahí fue donde Carlos Macías se fue a las espaldas y ya y nomás se hizo el cambio de terrenos, porque el padre quería hacer ¿cómo se llama? Un colegio, ahí donde era el Seguro Social, un colegio religioso, que ahora es el Colegio Lourdes. Así era la cuestión. A mí no me dieron nada, pero a mi papá sí le dieron dinero. ¿Qué? Mi papá. ¿A él sí le dieron dinero? Le dieron dinero por el padre Salazar, por mediación. O sea, ¿por lo del Seguro Social sí le dieron dinero? ¿Mande? ¿Por lo del terreno del Seguro Social sí le dieron dinero? Sí le dieron dinero y fue el cambio, fue cuando hicieron el cambio. O sea, le pagaron ese terreno a mi abuelito. Después de que tú estuvieses yendo a pelear. ¿Qué hizo con ese dinero mi abuelito? No sé. Tú ya estabas viejo, ya estabas grande. Sí, ya estaba yo grande, pero nunca me decía, hijo, voy a gastar esto porque este dinero es de acá y de allá. Yo nunca me metí yo en su... Entonces no le quedaron a deber nada. ¿Mande? No le quedaron a deber nada. ¿A quién? A mi abuelito. No, a mi papá no. Le pagaron todo. Sí. Sí, porque fue una parte que le dieron nada más. No todo lo del terreno, porque por eso fue el cambio. O sea, entonces mi abuelito posiblemente no le dio a mi tío Jorge dinero para que comprara maquinaria ni nada. Mira, la casa de Pachuca estaba por mediación de mi papá y Jorge, y tu tío Jorge. Entonces la casa de Pachuca la había comprado mi papá y tu tío Jorge. Habían dado la mitad ¿cómo se llama? Del dinero para comprar la casa de Pachuca. O sea, compraron casa, no compraron terreno. Ya estaba el fraccionamiento. Por eso, ya estaba la casa hecha. Ya estaba hecha la casa, sí. Entonces, pues esa casa grande, posiblemente mi abuelito, con el dinero que le dieron, le dio a mi tío Jorge para comprar esa casa. No, mi papá estaba trabajando ya en la compañía de caminos, en la constructora ¿cómo se llama? De Contratistas Unidos. ¿Tu papá? Mi papá estuvo trabajando en la compañía ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué estuvo trabajando? Él era el encargado de repartir todo el combustible a toda la maquinaria. Y tenía muy buen sueldo. Entonces cuando terminó la carretera, entonces ya... ¿Qué edad tenías? ¿Dónde? ¿Qué edad tenías tú? No, yo debía haber tenido unos 7 años. 7, 8 años. Entonces no están esas friegas que dices que te ponía, que te levantaba a las 5 de la mañana a vender canastitas junto con mi tío Lalo. Pero eso fue cuando vivíamos en Misantla. ¿Qué edad tenías? Tenía yo como unos 9 años, como 10 años tenía yo. ¿No que tenías 5 años? ¿Dónde? ¿No que tenías 5 años? No, yo sigo, gocé un poquito mi niñez cuando vivíamos en Pachuca. Pero ¿Qué edad tenías cuando vivías en Pachuca? Tenía yo unos 6 años. Y entonces, ¿por qué una vez que yo te pregunté, bueno, cuando te dije que yo empecé a trabajar a los 6 años de edad contigo en la tapicería, tú me alegaste que tú habías empezado a los 5 a ayudarle a tu papá y que te levantaba a las 5 de la mañana? Entonces fueron mentiras. No, mira. Cuando nosotros salimos de Pachuca, yo ¿Qué edad tenías? ¿Dónde? ¿Qué edad tenías? Yo debí haber tenido unos... Pues ya iba yo en el 6.º año.
He de haber tenido unos... Pues no, que nomás estudiaste hasta quinto de primaria. ¿Mande? No, que nomás estudiaste hasta quinto de primaria. No, estudié la mitad del sexto año, nada más. Porque ya no terminé mi sexto año. Fue cuando llegamos a Misantla, que entonces ahí fue donde yo empecé a ayudarle a trabajar a mi papá. Entonces, Pero pues si ya estabas en sexto, ya debes tener como unos 11 o 12 años. No, cuando debe tener ahí unos 10 años. No, papá, o sea, ¿a qué unos edad entraste a la 9 o primaria? 10 años. ¿Eh? Unos 9 o 10 años se debe haber No, tenido. papá. Pues, si estabas en sexto, ya debiste haber tenido entre 11 y 12 años. Ya no me acuerdo. Por eso te estoy diciendo. Ujú. ¿A qué edad entraste a la primaria? ¿A los 5 años? Sí. ¿A los 5 años a la No, primaria? a los 6 años. Fue cuando llegamos fue cuando empecé a ir a la escuela. Pues saca cuenta. Cuando vivimos Si en entraste a los 6 años y son 6 años de primaria, a 6 súmale 6. Por eso te estoy diciendo, mira. No, es que, o sea, aterriza. Si estabas cursando el sexto de primaria, debiste haber tenido entre 11 o 12 años, no 8 o 9 años. Fue cuando llegamos a Misantla. Ok, síguele. Ajá. Cuando llegamos a Misantla, yo le ayudé a mi papá porque mi papá mataba borregos y yo iba a vender la carne a las casas. Ujú. Y luego tuvimos ¿cómo se llama? Un puesto ambulante donde vendíamos ropa. ¿Y dónde quedó entonces todo ese dinero cuando dices que le pagaban a mi abuelito? Pues quién sabe, ¿dónde quedaría? Pues dices que compró junto con Pues Jorge sí, la casa de ahí de Pachuca. O sea, ya debería, Y tenía buen sueldo vendiendo combustible. Entonces, ¿por qué salieron con un tan buen trabajo y con buen salario y con buena casa? ¿Por qué se fueron de Pachuca? Porque a mi papá lo iban a matar, porque mi papá trabajaba en el gobierno. O trabajaba en el gobierno o trabajaba vendiendo combustible a la compañía. No. Cuando salimos nosotros de Aguazotepe, llegamos a un pueblo, a una estación que se llama El Soquital. ¿Qué edad tenías? Pues había tenido yo unos 6 años. Ajá. Y de ahí empezó la carretera y cuando terminó la carretera fue cuando nos fuimos para Pachuca. Entonces cuando llegamos a Pachuca yo cursé 2 veces ¿cómo se llama? No, 3 veces el primero de primaria, porque cursé el primero de primaria en Aguazotepe. Luego empecé a ir a la escuela también en Huauchinango. Y después de Huauchinango ya nos fuimos para Pachuca y allá. ¿En Huauchinango en qué escuela estudiaste? ¿Dónde? ¿En Huauchinango en qué escuela estudiaste? En la Benito Juárez, que ahora es la preparatoria de los maestros. Y en Pachuca llegamos a un colegio que se llama La Revolución. Ahí llegué a primero otra vez, porque llegué a repetir primero. Fíjate, si repetiste 3 veces primero. Sí. Y cursaste sexto, entonces ya cuando cursaste el sexto ya tengo como unos 14 o 15 años. Pues sí, quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Pues sí, porque yo sé que yo no sé ni el día en que nací. No, sí, eso ya lo sé. Ajá. Bueno. Sí, cuando ya llegamos a Misantla, nos fuimos precisamente a Misantla porque a mi papá lo querían matar. Andaban haciendo emboscadas para matarlo, pero no pudieron porque entonces fue cuando nos fuimos a Misantla, fue cuando empezó la carretera de ¿cómo se llama? De Martínez de la Torre a Misantla. Entonces no podían entrar ahora sí que apenas era pura terracería. ¿Por qué se casó mi abuelito con mi abuelita, sino que mi abuelita ya era madre soltera o viuda o qué era? Era viuda. Pues no sé, ellos se conocieron porque mi papá andaba de administrador en las ex haciendas que había por allá por el estado de Hidalgo y el estado de Veracruz. Entonces por eso mi papá conoció a mi mamá y ya mi mamá se casó, muy bien se juntó con mi papá. Entonces cuando tu tío Jorge se casó por la iglesia por el civil, mi papá y mi mamá se casaron. Precisamente ahí están las fotografías donde están mi papá y mi mamá. Y
Y entonces fue cuando mi papá y mi mamá se casaron. Pero ya mi papá, ya nosotros ya estábamos ya grandes, ya vivíamos en Pachuca. Ok, vamos a olvidarnos de eso. Aquí el punto es cuando tú ibas a Cautepec a pelear esos terrenos. Al final dices que sí le pagaron a mi abuelito ese terreno de la gasolinera. O sea, no te dieron el dinero a ti, se lo dieron a él. No, el terreno de la gasolinera no, el terreno donde está el seguro social. Ok, el seguro social, sí, cierto, discúlpame. Entonces a él le dieron el dinero, no a ti. Pues no sé cuánto le darían, porque Porque tú ibas a pelear. Porque, no, ¿vale? Tú ibas a pelear. Sí. Pero el dinero se lo dieron a él. Exactamente. Te escucho. Sí, por eso. Y ya después, cuando yo llegué a este... O sea, con ese dinero no fue con lo que te casaste. No. Cuando yo me casé ya vivíamos en Zacatepec. Ya se había casado. O sea, cuando tú ibas a Cautepec a pelear el terreno, ¿dónde vivías? Vivíamos en Zacatepec. Pues es lo que te estoy preguntando. Y me dices, no, yo ya viví en Zacatepec. O sea, cuando tú ibas a pelear el terreno, ibas de Zacatepec a Cautepec. ¿Cada qué ibas? Cada 15 días o cada mes. ¿Y qué ibas entre semana o fin de semana? No, iba yo al principio a fin de semana. O sea, ¿qué día llegabas? Pues a veces llegaba yo los domingos, a veces llegaba yo los sábados. ¿A dónde llegabas? Allá a la casa de tío Rogelio. Ahí te llegabas a hospedar. Ahí llegaba yo a hospedar. ¿Por qué? Porque pues, no había hotel. Todavía no existía el hotel. O sea, sin decir agua, tú llegabas ahí y te hospedabas. Sí. ¿Por qué? Pues porque no te digo que no había dónde quedarse. Entonces el hermano de, ¿cómo se llama? El hermano de tu tío Mario Olivares, nos llevaba a su casa para que nos quedáramos. Entonces ¿cómo se llama? Mi compadre Jimmer, que sea tu padrino, de confirmación, iba conmigo, me acompañaba porque entonces... ¿De qué trabajaba? En el ingenio, era oficinista. Y llevaba los papeles de Cuernavaca a Zacatepec. O sea, él viajaba contigo. ¿Por qué viajaba contigo? Porque era novio de, ¿cómo se llama? De tu prima Marta, la hija de tu tío Rogelio. Y yo era el novio de tu mamá. Eras el novio de mi mamá. ¿Y cómo fue que la conociste? Precisamente por eso te dio la cosa de los terrenos. Porque me dio el padre Enrique Salazar, me dio una carta que se la tenía que entregar, ahí fue donde fue el cambio de los terrenos. Me dio una carta donde decía, yo nunca supe lo que decía la carta, porque nunca supe lo que decía, porque era confidencial esa carta. Entonces me dijo a mí el padre Enrique Salazar, me dice, mira Olmedo chiquito, dice, esta carta, que no la vea, que no caiga en manos de nadie, es porque esta carta es confidencial, de padre a padre. ¿Del qué padre para qué padre? Del padre de Cautepec con el padre de Pachuca. ¿Quién era el padre de Cautepec? Fue el que nos casó, que no me acuerdo cómo se llama. Y el padre de Pachuca pues era el padre Enrique Salazar. Entonces, ¿cómo se llama? Me dio la carta y entonces tu mamá era la secretaria del padre. ¿De qué padre? Del padre de Cautepec. ¿Que no te acuerdas cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí fue donde yo conocí a tu mamá. ¿No el padre Enrique Guzmán? El padre, creo que sí, Enrique Guzmán, creo que sí. Sí, porque el padre del otro era Enrique Salazar. ¿Y los dos se llamaban Enríquez? Pues creo que sí, los dos se llamaban Enríquez. Entonces esa carta fue la que nos unió a tu mamá y a mí.
fue cuando yo conocí a tu mamá, por mediación de esa carta. ¿Y dónde trabajaba Marta? ¿No? ¿Dónde trabajaba Marta? En aguas potables, porque tu tío Rogelio era el jefe del agua de riego, de allá de Cuautepec, y era la secretaria Marta. Marta trabajaba en la presidencia y tu mamá trabajaba en la iglesia y daba clases en la escuela de la secundaria, de ahí de Cuautepec. ¿Mi mamá daba clases en la secundaria? Pues parece que sí. ¿En clases de qué daba en la secundaria? No, creo que de contabilidad, porque tu mamá título de contador privado. Ok. Pero ya no vivíamos en Pachuca ni en México, ya vivíamos no sé, creo que sí vivíamos todavía, creo que en México. Pues no, que vivían en Zacatepec. Y vivíamos en Zacatepec. ¿Y vivían en Zacatepec? Fue en el año 60 fue cuando llegamos a Zacatepec. Porque cuando iba a empezar el año 50 fue cuando llegué yo a la Ciudad de México. Ok, te casaste con mi mamá, te la llevaste a vivir ahí a Escuadrón 201, donde nací. Sí. Abajo dice que estaba el billar. Abajo dice que había un billar. Exactamente. ¿De quién era ese billar? Bueno, ese era mi papá ¿cómo se llama? Lo había comprado y ya después lo vendió a la misma señora que se lo vendió a mi papá. Y ya la señora esa ya se murió, se llamaba Quintina. Parece que ya ella O sea, fue. primero se lo compró y después se lo vendió. Ajá. O sea, era de ustedes ese billar. Era de ustedes. Era de nosotros. ¿Y qué hizo con ese dinero que lo vendió? Pues quién sabe, mijo, así. Nunca supe yo de ese dinero. Mi papá era el que movía su vida y su dinero. Dice mi mamá que tenían llena de manteca los muebles, el refrigerador, Pues sí, un cochinero. sí, pues, ahora sí que ahí matábamos, y como mi mamá pues ya estaba grande, pues no tenía el ¿cómo se llama? El poder de tener el, ¿cómo se llama? Limpio todo. O sea, tu mamá era la que tenía que hacer la limpieza, no tú. Pues sí. Yo era el que hacía las carnitas y le ayudaba a mi papá a hacer las carnitas porque después de que mi papá venía. Cuando vendían toda la semana, nomás los fines de semana. Los fines de semana, no todos los días ahí, vendíamos taquitos todos los días. Tacos vendíamos todos los días. Y ya entre semana, el lunes era cuando yo iba a Zacatepec. Pero dices que mi abuelito murió antes de que tú te casaras. Sí, un año antes. Mi papá murió el 67 y yo me casé en el 68. ¿Y aún seguías viviendo ahí donde estaba el billar? Sí, pero arriba. Pero el billar ya no lo atendía. No, ya no. Ya vendíamos tacos. ¿En dónde? Ahí en Zacatepec. ¿En dónde? Ahí afuera era ambulante. Ahí afuera de la banqueta. O sea, el billar ya no les pertenecía. No, ya no. O sea, tu papá lo vendió, ¿qué tanto antes de morir? No, pues tenía creo que como unos 6 meses o un año. Antes de morir lo había vendido. Sí.